Ya, vamos a hacer las subdivisiones de las distancias, de las relaciones, más bien dicho, de los elementos dentro de estos distintos rostros. La diferencia no solamente va por las facciones del rostro, sino que por la torsión de la cara, ¿cierto? La torsión de la cabeza, que en un rostro frontal me va a indicar una alineación de los elementos del rostro de manera horizontal versus una inclinación de la cabeza, en este caso está inclinada hacia el lado. Sus elementos del rostro van a estar alineados entonces a una diagonal, y eso es lo que yo tengo que ir reconociendo. Entonces, la alineación de los elementos del rostro yo las voy a hacer en 3 puntos importantes. Primero, la comisura de los ojos. Voy a empezar por este de manera frontal. La comisura, perdón, en los exocantos. Serían estos 2 puntos. Esos son los que yo tengo que alinear. De manera frontal, entonces me quedaría una línea totalmente horizontal. Pero si reconozco esos mismos 2 puntos con otra inclinación, en una cabeza con otra inclinación, mi línea sería una diagonal. Y coincide que a raíz de esta misma diagonal voy a tener la misma referencia, o sea, va a ser una línea paralela, la alineación del resto de los elementos. Esto quiere decir aletas, la parte inferior de las aletas nasales, y comisura de los labios. Esos van a ser los 3 puntos importantes. Parte inferior de la aleta nasal y comisura de los labios. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a tener líneas paralelas a la inicial. O sea, si tengo un rostro frontal, todas las alineaciones de los elementos del rostro van a estar paralelas, de manera horizontal. Y si tengo una rotación o una torsión más bien de la cabeza, todos los elementos del rostro van a estar alineados en líneas paralelas pero diagonales. Eso es lo primero, ver cómo están dispuestos los elementos del rostro según la torsión de la cabeza. Ahora puedo empezar a incorporar o a reconocer las relaciones que hay entre los elementos del rostro dentro de cada uno de estos espacios, ¿verdad? Y estas líneas sí es importante que sean solo verticales u horizontales. Las únicas diagonales que vamos a tener son, como decía anteriormente, la alineación de los elementos del rostro. Todo el resto, cuando yo quiero hacer relaciones entre el conjunto de elementos que estén dentro de alguna composición, siempre voy a tratar que sean verticales u horizontales. De esta manera se me va a hacer mucho más simple el traspaso de la información hacia mi papel de dibujo. Estas son las líneas de relaciones más importantes. Podría extender, por ejemplo, también las de los exocantos. Sería quizás también una buena referencia para además tener la relación del tamaño del rostro, el ancho total del rostro. Entonces los voy a incorporar en este rostro frontal. Acá me parece que van a quedar quizás muy juntas las líneas, pero las voy a incorporar de todas maneras, solo como para que tengamos esa referencia. Acá hice las líneas de distintos colores, así no nos confundimos. Entonces siempre es bueno hacer esto cuando tenemos la imagen impresa. Voy a empezar a cerrar y voy a escoger otro color porque esto ya es otro tipo de guía, y en realidad esta guía me va a servir a mí para hacer el traspaso de este conjunto de líneas con las mismas proporciones a mi papel de dibujo. Entonces, en este caso voy a hacer una caja, o sea, voy a usar el sistema de encaje para poder pasar esta cabeza. Y para eso necesito un rectángulo o un cuadrado. Por lo tanto, de nuevo vuelvo a las líneas verticales u horizontales. El tope de la cabeza queda cortado por la misma imagen, así que la voy a conservar
Ese va a ser el tope. Voy a encerrar solo hasta el mentón y voy a usar la referencia de la oreja, que sería esa guatita, la parte más ancha hacia la izquierda, y la punta de la oreja, no, es la cabeza, lo que cierra a la parte, pero voy a usar de referencia la oreja, porque es cabello, entonces prefiero tener mejor la referencia de la oreja y así también sé dónde ubicarla. Entonces esta va a ser mi caja. Entonces esta caja, para tener las mismas proporciones, yo la voy a pasar a mi papel de dibujo y es de 11 centímetros por 13,2 centímetros de alto. Exactamente con esas medidas hago mi caja en el papel de dibujo y comienzo a trasladar todas las líneas que acabo de apuntar en la parte impresa.